Hace poco me enteré que existía una cirugía para aumentar de estatura. Lo vi en una película y me sorprendió tanto que tuve que investigar si era cierto. Me fui por todo este wormhole de información sobre procedimientos estéticos para cambiar de altura y el más común es una cirugía en donde te rompen los huesos de la pierna. Te colocan unos tubos metálicos internos o externos que tú tienes que atornillar diario para alargar estos tubos poquito cada día. Y así gradualmente se van separando los huesos fracturados y cuando se regenera el hueso, se rellena ese espacio. En el transcurso de unos meses se logra que la pierna crezca unos cuantos centímetros. Al paciente le prometen un crecimiento de 4 a 8 centímetros en su estatura final. Lo más sorprendente de esta intervención para mí es que implica un proceso de recuperación muy complicado, porque a diferencia de otras cirugías estéticas a las que el paciente entra a quirófano, no se entera de lo que sucede, luego sale a una recuperación sí dolorosa, pero por lo menos sabe que con el tiempo va a ir sintiendo menos dolor. En el caso del alargamiento óseo de extremidades, prácticamente en los primeros meses de recuperación, los pacientes siguen experimentando esta situación súper tortuosa del alargamiento de huesos y de 6 a 12 meses tienen que dejar de hacer ejercicio y cualquier actividad que implique mucha movilidad. Este es fácilmente de los procedimientos estéticos más brutales de los que yo me he enterado, sin mencionar lo caro que es. Nada más la pura cirugía cuesta, si bien te va, $100,000, sin contar los gastos de rehabilitación, que además la rehabilitación que se necesita es muy especializada. Un cirujano ortopédico en Inglaterra hace estos comentarios sobre esta cirugía. Es un procedimiento serio e invasivo que puede ser beneficioso para los pacientes cuando existe una verdadera necesidad clínica, pero conlleva riesgos importantes y requiere conversaciones informadas entre el paciente y el cirujano. Los pacientes enfrentan meses de tratamiento que puede ser extremadamente doloroso, con la posibilidad de infección, daño a los nervios, coágulos sanguíneos e incluso discapacidad permanente. Quien esté considerando someterse a esta cirugía con fines estéticos en el extranjero debe pensarlo muy cuidadosamente debido al largo proceso de recuperación y a los riesgos. Yo desalentaría hacerlo a menos que se tenga información completa sobre el lugar donde se planea recibir el tratamiento. No pongas en juego tu salud ni tu vida por unos cuantos centímetros sin comprender plenamente los riesgos. Ingenuamente pensé que no debían de ser tantos los hombres dispuestos a pasar por todo ese dolor, a estar inmóviles un año, a correr todos los riesgos que menciona el cirujano ortopédico. Pues me vi muy ingenua porque es tal la demanda por este procedimiento que ya existen clínicas clandestinas que lo ofrecen a precios más accesibles. El hecho de que estas personas estén dispuestas a someterse a ese calvario de dolor físico por unos centímetros más solo habla de lo convencidos que deben de estar de que crecer en altura va a cambiar radicalmente el estado de su vida. La altura de un hombre es un tema muy delicado. Lo sabemos, ser alto es visto como un atributo muy masculino, muy atractivo porque tiene una connotación muy romántica de fuerza, de energía protectora. Esto explica por qué hay tantos hombres deseando ser más altos. El dilema es que si el hombre que tiene una inseguridad sobre su estatura decide hacerse esta cirugía de alargamiento óseo, cargará siempre con el estigma de ser conocido por haberse hecho esa cirugía. Y esos atributos muy masculinos de fuerza, de energía protectora y resiliente que acompañan nuestra fantasía del hombre alto, se degradan cuando sabemos que la altura de dicho hombre ha sido modificada artificialmente. Porque cuando nos enteramos que se ha hecho una cirugía estética para cambiar su apariencia, se nos revela una gran vulnerabilidad. De pronto somos conscientes de que la apariencia de esta persona ha sido una fuente de profunda inseguridad y presenciar esa fragilidad en otro ser humano es algo que incomoda a muchas personas. Todo esto para decir que el atractivo del hombre alto no se puede replicar artificialmente porque hay una identidad, una seguridad en sí mismo que acompañan al hombre que ha sido alto a lo largo de toda su vida.
Nuestra identidad está estrechamente ligada a nuestro cuerpo y a la experiencia que tenemos de nuestro cuerpo en el mundo. Somos lo que hemos vivido en nuestro cuerpo. Cada rechazo, cada halago, cada momento de confusión sobre nuestros procesos biológicos. A lo mejor, gracias a los avances tecnológicos que ha habido en cuanto a cirugías estéticas, hoy podemos cambiar cualquier cosa que queramos de nuestra apariencia, hasta cosas muy locas como el color de nuestros ojos. Pero eso no significa que al cambiar externamente cambiaremos nuestro interior, que de pronto tendremos el porte, la seguridad y la expresión de la persona que ha experimentado durante toda su vida el privilegio de la belleza. Creo que hemos idealizado que las transformaciones físicas radicales o las cirugías estéticas nos llevarán a la felicidad, sobre todo cuando desatendemos las heridas emocionales y psicológicas que nos llevan a sentir un rechazo tan profundo por nuestra apariencia, un rechazo profundo de la identidad que hemos construido a partir de la experiencia de nuestro cuerpo. Y no nos ayuda a desidealizar las cirugías estéticas el hecho de que vivimos en una sociedad en donde la mayoría de nuestras interacciones con otros seres humanos son virtuales, a través de imágenes breves que reducen a las personas que observamos a su físico, porque vivimos en un estado de vigilancia constante de nuestra apariencia y la de otros. En la historia de la humanidad, los seres humanos nunca habíamos sido tan conscientes como hoy de nuestra fealdad. Y nunca nos habíamos sentido tan atormentados como hoy por el prospecto de nuestra decadencia. Y no hay mejor lugar para promover y propagar la cultura de la transformación estética como las redes sociales. El lugar donde todo discurso que promueve la optimización estética se propaga como el fuego en un bosque. Porque si la pasamos lo suficiente en ese lado del algoritmo, el de la optimización del atractivo, se empieza a cimentar la idea en nuestra mente de que si transformamos nuestro físico en nuestra mejor versión, alcanzaremos plenitud, o por lo menos un nuevo grado de aceptación social, éxito laboral y éxito romántico. Y el sentimiento que prevalece en uno es de una insuficiencia, porque lo que eres y lo que tienes nunca es suficiente para estar bien contigo mismo. Hay una película. En este canal siempre hay una película. Hay una película que es la culpable de todos mis mal viajes con este tema y se llama Un hombre diferente. Y este video está lleno de spoilers. Se trata de Edward, un hombre que nació con una condición llamada neurofibromatosis, la cual le provoca tumores en la cara y la cabeza que deforman su apariencia. En un momento en la historia, a Edward se le ofrece probar un tratamiento médico para sanarlo, para quitar todos esos bultos que deforman su rostro. Decide someterse a este tratamiento y un día despierta para encontrar que no solo han desaparecido los tumores, además descubre que su cara es convencionalmente atractiva. Uno pensaría que esta transformación lo llevaría a resolver sus problemas, a su final feliz. Pero la realidad que nos presenta esta historia es mucho más complicada que eso. Aunque esta situación efectivamente le permite hacer algunos cambios en su vida, la gran tragedia es que debajo de esa apariencia física renovada, debajo de esa nueva máscara de un rostro atractivo, su identidad sigue siendo la de un hombre inseguro. Sigue dudando de su valor. Lo que amé de esta película es que nos invita a relativizar el poder del privilegio de la belleza, pero también nos plantea, ¿y qué tal que después de alcanzar nuestro ideal estético, seguimos sintiendo el mismo vacío interior, la misma insatisfacción crónica con la vida y con la forma en la que nos desempeñamos en nuestros roles sociales? Si les interesa reflexionar esto conmigo, hola, me llamo Sol, bienvenidos a mi canal. No te asustes. Lo lamento. Esto no debió pasar. Hay una canción de Lana del Rey que describe una situación que hemos experimentado todos los seres humanos. El error de buscar soluciones externas a problemas que son internos, que son de naturaleza emocional. Y dice: me gusta verlo todo en neón, beber verde limón, quedarme despierta hasta el amanecer. Quizá la manera en que vivo me esté matando. Me gusta iluminar el escenario con una canción, hacer cosas que me mantengan encendida. Pero un día desperté pensando, tal vez lo haga de otra manera. Así que me mudé a California, pero es solo un estado mental. Resulta que donde sea que vayas te llevas contigo mismo, y eso no es mentira. En esta canción, Lana del Rey primero describe un sentimiento de apatía hacia la vida que quiere subsanar consumiendo alcohol, haciendo actividades que le provocan emociones intensas, que le regresen la vitalidad. Pero un día despierta harta de sentirse así y por lo tanto decide hacer un cambio.
decide mudarse de Nueva York a California. Pero su dilema es que al llegar a su destino encuentra más del mismo vacío. La insatisfacción la ha seguido hasta su nuevo lugar de residencia, lo que la lleva a concluir que ella es el origen del conflicto, que ella es el origen de todos sus problemas. No sé muy bien por qué los seres humanos hacemos esto que describe Lana del Rey en la canción. ¿Por qué es tan difícil para nosotros entender que la fuente de casi todas nuestras insatisfacciones y agonías es interna? Somos nosotros. Pero creo que en gran medida es porque vivimos en una realidad en donde todo el tiempo se nos están ofreciendo soluciones momentáneas a nuestros conflictos internos. Todas esas soluciones en esta era del capitalismo tienen que ver con consumo, de una manera u otra. En el caso muy específico de la insatisfacción con el propio cuerpo, la cirugía estética y cualquier cambio estético radical se nos presenta como la solución a nuestra insatisfacción. Y trayendo de nuevo a colación la canción de Lana del Rey, en este caso, la cirugía estética es California. Es ese lugar hipotético que hemos idealizado, la tierra nueva que promete desbloquear para nosotros un nuevo grado de paz con nosotros mismos. Y yo digo, y vengo a proponerles hoy, que esa paz y esa satisfacción que se deriva de cambiar radicalmente nuestro cuerpo es muy relativa, porque en realidad nos está evitando de trabajar en el verdadero problema. El hecho de que sentimos que así como nacimos, no merecemos amor, no merecemos un buen trabajo, no merecemos respeto ni admiración. Además, no sé ustedes, pero yo no conozco a un ser humano que no se haya planteado cómo sería su realidad si su cuerpo fuera diferente. Sobre todo mujeres. No conozco a una mujer que no haya querido en un momento de su historia cambiar algo sobre sí misma, sobre su cuerpo. Por eso creo que la historia de Edward en A Different Man puede resonar con muchos de ustedes, a pesar de que la mayoría de nosotros no tenemos una deformidad física así de notable. Esta película empieza presentándonos en la primera parte la agonía que implica tener una deformidad facial, hacer las cosas de la vida cotidiana cuando tienes una apariencia tan llamativa y tan diferente como la de Edward. Vemos que para sobrevivir tiene que existir en un estado de alerta constante porque siempre que entra a un nuevo espacio provoca reacciones. La gente a fuerza lo va a voltear a ver y todas las personas que cruzan su camino expresan algún tipo de emoción como miedo o incomodidad o curiosidad. La cantidad de atención que reciben un día sería abrumadora para cualquier ser humano. Imagínense lo que ha de ser la vida sabiendo que en el momento en el que sales a la calle vas a llamar la atención de todos los extraños y que todos los que te cruces se van a preguntar por qué esa es tu apariencia, por qué te ves así. Entonces a uno no le sorprende ver que Edward es una persona que intenta reducirse en los espacios. Se hace pequeño físicamente con la esperanza de que no lo noten. Y cuando piensas que su vida no podría ser más difícil, te enteras que su sueño es ser actor. Su sueño es tener una carrera en una de las industrias más superficiales que hay, donde las apariencias importan más. Y es muy triste porque lo vemos en estas audiciones donde nunca es lo suficientemente expresivo y su inseguridad es obvia, y también lo es para los directores de casting que lo ven con mirada de conmiseración. Hasta ese momento de la película ha sido obvio que su deformidad afecta a su realidad. Se le cierran muchas oportunidades sin importar si es talentoso, si es inteligente, si es buena persona. Una de las características que lo determinan como personaje es un anhelo por conexión afectiva que parece que su apariencia física le limita. Hay un par de situaciones donde lo vemos observando con añoranza a las parejas que pasan. Si ya de por sí el romance y crear vínculos es algo complicado, imaginen lo inalcanzable que se ha de sentir para alguien como él entablar relaciones que terminen en intimidad física o intimidad emocional. Y hasta ese momento uno se la pasa pensando, pobre Edward que nació con ese físico, porque está condenado a que se le cierren muchas oportunidades y a nunca encontrar el amor. Pero entonces algo muy interesante pasa en la historia. Una mujer atractiva se muda al departamento de al lado de Edward y desde que se conocen, esta nueva vecina, que se llama Ingrid, no reacciona ante él como las otras personas. Cuando tienen conversaciones, se le ve
muy relajada y con toda la naturalidad del mundo. Y en el transcurso de cierto tiempo que pasa, se van conociendo y ella es la única persona que expresa una curiosidad y un interés por él que no parece surgir del morbo. Por ejemplo, nunca hablan explícitamente de su deformidad, pero sí hablan de otras cosas, de sus pasiones en común, porque resulta que él quiere ser actor y ella quiere ser dramaturga. Salen a pasar el rato a lugares públicos y la atención de ella siempre está centrada en él. Uno empieza a sospechar de la posibilidad de que a esta mujer le guste Edward. Y hay una escena que confirma nuestras sospechas. En una ocasión, él tiene algo en la cara y ella se acerca para tocarlo. Pero el momento es demasiado intenso para él y todo se vuelve incómodo y se distancian a raíz de eso. Lo cual es una pena, pero hace todo el sentido del mundo porque si lo piensan, a Edward también le gusta a ella y nunca nadie lo había tratado así. Es inimaginable para él pensar que una mujer como ella pueda sentirse atraído por alguien con su apariencia. Por eso es tan significativo que después de ese evento es cuando decide someterse al procedimiento médico experimental para cambiar su apariencia. Porque lo que hace ese momento para él es despertarle más fuerte que nunca su anhelo de conexión. Y dado que él cree con todo su corazón que es imposible que lo amen como es, entonces la solución es cambiar. Es aventurarse a una metamorfosis, a ese camino de transformación que además es muy incierto porque, como les dije, es un procedimiento experimental y después de los días más dolorosos, porque este experimento le implica tomar unas pastillas que le provocan una serie de efectos secundarios desagradables, como que se le van desprendiendo pedazos de la piel. Una noche se ve al espejo y descubre lo que todo este tiempo se estuvo ocultando debajo de los tumores. Un hombre atractivo. Imaginen su euforia. Esa misma noche decide ir a un bar y luego vemos la diferencia radical con la que lo tratan los extraños, porque un grupo de hombres que están celebrando no tienen reparos en incluirlo en la fiesta, en su desmadre, le dan shots, mujeres atractivas se le insinúan. En este momento, Edward experimenta por primera vez en la vida lo que se siente que otros seres humanos lo incluyan en sus actividades. Y se le nota la voracidad de querer ser parte de todo. Se le ve una disposición muy abierta a querer experimentar todas las cosas que se le habían negado hasta ese momento, desde la socialización más trivial hasta el contacto físico con una mujer. Pero entonces hay un corte muy abrupto en la película. Empieza la segunda parte y vemos a Edward despertar en el futuro. Luego notamos que su vida ha cambiado por completo, porque vive en un nuevo departamento más lujoso que el anterior. Vemos que tiene opciones de mujeres con las que acostarse, tiene un trabajo en donde es muy exitoso, pero lo que llama más la atención es que se ha cambiado el nombre, ya no es Edward, ahora se hace llamar Guy. Ha sucedido una muerte simbólica, ha dejado su pasado atrás, así como Lana del Rey dejó Nueva York para mudarse a California. En esta nueva etapa de su vida, lo que este hombre ha dejado atrás es a Edward, o eso es lo que piensa, porque a donde sea que vamos, llevamos todas nuestras versiones en nuestro interior, hasta esas versiones de nosotros mismos que hemos despreciado. Y nuestros traumas sin trabajar encuentran la forma de atormentarnos y de resurgir en la narrativa de nuestra vida. Una de las cosas que más amo de Internet es todo el lenguaje que se ha derivado de nuestras interacciones en línea. Todos los conceptos que se han viralizado, popularizado o que han sido creados en foros, blogs, redes sociales, describen aspectos muy específicos de nuestra cultura. Y aunque eventualmente estos conceptos pasan de moda o se empiezan a escuchar anticuados, siempre van a tener una importancia lingüística porque nos van a ayudar a catalogar las diferentes eras del ser humano en Internet y nuestras ansiedades contemporáneas alrededor del atractivo físico y de la estética. Las podemos ver representadas en lo populares que han sido términos como glow up, que se usa para describir una transformación física muy notable. Cuando alguien se percibe más atractivo que antes, decimos que tuvo un glow up. También el concepto de prime, que se usa para referirse al momento en el que alguien o algo está en su mejor momento, en su pico de salud o en la mejor etapa de su vida. O el infame Lux Maxing, que ha sido tan estudiado ya porque surgió de uno de los rincones más oscuros de Internet, de esos foros en línea donde incels se reunían a problematizar sus problemas de soledad, sus problemas de conexión con las mujeres. Concluyeron que el atractivo físico era una de las características más importantes para tener éxito
romántico, para tener éxito en los vínculos humanos. Y empezaron a promover esto de looks maxing, o sea, la maximización del atractivo físico como herramienta fundamental para resolver sus problemas de conexión con el sexo opuesto. Los que se rigen por este principio de looks maxing están dispuestos a hacer cualquier cosa para aumentar su atractivo. Sin embargo, en esta edad del internet, gran parte del contenido de crecimiento personal pone una importancia sustancial en la estética para la felicidad. La idea que se reproduce empaquetada de diferentes maneras es que debes de estar en tu mejor versión física para ser exitoso, para ser amado, para ser valioso. Y si el individuo no posee belleza física, es su responsabilidad invertir dinero y tiempo en cultivarla. Entonces, desde el punto de vista de todas estas culturas en línea que promueven la maximización del atractivo, Edward, ahora Guy, ha florecido, tuvo un glow up y está en el camino a la realización. Y lo que sucede en su vida después de la transformación física es exactamente lo que prometen todas estas culturas. Ahora que es un hombre convencionalmente atractivo y ha logrado asegurar éxito financiero gracias a lo bien que le va en su trabajo como vendedor de bienes raíces, tiene la oportunidad de tener intimidad física con mujeres. Este fenómeno del mejoramiento del nivel de vida post cirugías estéticas es algo que he escuchado que sí sucede en la realidad, que sí le pasa a personas que han sometido a su cuerpo a cambios muy radicales, que literal sienten como si hubieran despertado en un nuevo mundo en donde las personas los tratan diferente, en donde la gente les sonríe más, son más amables con ellos. Pues así Edward está disfrutando de la novedad de su transformación, pero hay algo de lo que uno se empieza a dar cuenta. En las reuniones que tiene con sus compañeros del trabajo, las conversaciones siempre son muy superficiales y a él lo notamos distante, siempre se ve ausente, nunca está 100% involucrado en lo que sucede y uno no entiende bien de dónde viene esta disociación hasta que te enteras que Edward les ha estado mintiendo sobre su pasado. Ninguna de las personas con las que convive saben de su pasado, saben que hasta muy recientemente había vivido con un aspecto físico muy diferente y pues lo perciben muy hermético porque casi no habla de su pasado, casi no habla de su vida personal. Uno de sus compañeros de trabajo incluso hace el comentario de que su nombre suena muy ridículo, que parece inventado. Es ahí cuando uno empieza a ver que esto del cambio del nombre tenía implicaciones más graves. Simboliza el hecho de que Edward ha decidido vivir una mentira haciéndose pasar por Guy y que vive negando su pasado, negando una de las etapas más importantes de su vida hasta ese momento, la experiencia de su apariencia distinta al resto. La gran tragedia de Guy y de nosotros cuando ponemos tanta fe en la maximización del atractivo para alcanzar la felicidad es que nuestro deseo de cambio físico viene acompañado por un sentimiento de desprecio hacia esa parte de nosotros que percibimos como inacabada e imperfecta. Puede que como Guy, después de una cirugía estética, se sienta esa satisfacción momentánea de lo novedoso que es experimentar el mundo con una nueva apariencia. Pero el camino que se nos abre cuando decidimos usar la cirugía estética para sentirnos mejor con nosotros mismos es el opuesto al camino del amor propio y de la aceptación radical de lo que somos, porque en el mismo acto de la cirugía estética hay un rechazo muy significativo y también muy concreto de lo que somos. Y esta es la gran ilusión que promueve la maximización del atractivo, que va a resolver para nosotros agonías y dilemas existenciales que tienen raíces emocionales más complejas, porque aunque esta nueva versión de sí mismo le brindó a Guy la satisfacción de ver cómo la gente lo trata diferente en la fila del supermercado. Sin embargo, las cosas que producen plenitud y un sentimiento de felicidad más permanente, como la habilidad emocional para tener relaciones afectivas o la valentía para perseguir sus pasiones, siguen siendo inalcanzables para él. Está igual de solo que antes porque no tiene ninguna relación significativa de amistad ni de amor. Y sobre todo, no parece tener nada que lo inspire porque además ha dejado de perseguir su sueño de actuación por completo. Aún después de su glow up, sigue reproduciendo esta idea en su cabeza de que esa parte de él que es Edward no tiene derecho a existir, a ser feliz. Puede que esa versión de él haya desaparecido materialmente de la faz de la tierra, pero permanece reprimida en su mente como símbolo del odio a sí mismo. Hasta que sucede algo que llega a meterle caos a su vida. Una mañana se encuentra a Ingrid, la vecina guapa que le gustaba y que no ha vuelto a ver desde su transformación. La empieza a seguir hasta el interior de un teatro. En esta que sería
la oportunidad de reconexión con esta mujer que tanto le atrae. Decide otra vez mentir y se presenta como Guy. No le dice que se conocían de antes, no le dice que él era Edward. Resulta que Ingrid ha escrito su primera obra de teatro, que además ha sido inspirada en Edward. Está basada en las interacciones de Ingrid con Edward. Y ella y su equipo están organizando la puesta en escena, solo que aún no encuentra el actor ideal para interpretar el papel principal, el papel de Edward. El colmo de todo esto es que Guy insiste en ser él el que interprete este rol. Es muy curioso verlo insistir tanto en interpretar esa versión de sí mismo que todo este tiempo ha despreciado. Y de paso, planea usar esto como oportunidad para acercarse a Ingrid. Y como espectador, quieres que a Guy le vaya bien. Quieres que sea feliz, pero tampoco lo puedes apoyar demasiado porque todo lo empieza con el pie izquierdo. Todo lo hace mal. No sorprende ver que con Ingrid todo el tiempo está ansioso y visiblemente nervioso, cuidándose de que no vaya a descubrir su secreto. Y aunque empiezan a tener este pseudo flirteo, esta relación sexual, a Ingrid nunca la vemos tan interesada en él como la vimos interesada por Edward. Tienen que entender lo que Edward despertaba en Ingrid. Todos tenemos en nuestro interior una parte que se siente diferente al resto del mundo, que se siente alienada de la sociedad. Ingrid es una mujer muy atractiva y a las mujeres muy atractivas les sucede que las personas tienden a minimizar su sufrimiento. Pensamos que las personas bellas no deben de tener pesares porque todo es más fácil para las personas que son atractivas, por el privilegio de la belleza, por todas estas historias que nos hemos vendido de que tener dinero o ser muy bello es lo que más le brinda plenitud y felicidad a los seres humanos. Es muy interesante porque los extremos se tocan. Las personas que son muy atractivas físicamente son reducidas a su cuerpo, así como las personas que tienen una apariencia diferente son reducidas a su cuerpo. Entonces, Ingrid ve a Edward y proyecta que hay algo en ellos que es similar. Proyecta que él es una persona con la que puede abrirse y que puede recibir su vulnerabilidad. Y esto no se los había dicho, pero en esas conversaciones que tienen, ella le comparte que tiene mucho miedo de no tener el talento para ser dramaturga, para lograr escribir esos guiones que imagina. Y por eso no termina de conectar con Guy, porque aunque tiene ese atractivo muy superficial de hombre guapo, su inseguridad y su nerviosismo y su incapacidad de abrirse sobre su pasado y sobre sus emociones lo hacen una persona muy poco atractiva para ella, que está buscando una conexión. Cuando, como Edward, estamos convencidos de que el atractivo físico es fundamental para encontrar amor, cometemos el error de pensar que el atractivo físico nos va a proteger de rechazos. En nuestra imaginación pensamos que si somos más atractivos vamos a evitar que nos denigren, que nos engañen. Y el problema que yo veo cuando abordamos las relaciones amorosas desde una postura tan a la defensiva, desde la idea de que para amar y para ser amados debemos de presentarnos perfeccionados, es que nos negamos a la posibilidad de conectar desde la vulnerabilidad. Nos negamos a experimentar el erotismo que implica dejarnos ver con nuestras imperfecciones físicas y con nuestras inseguridades. Creo que ya hemos visto suficientes ejemplos en la cultura de personas sumamente atractivas a las que les ponen el cuerno y que son muy vulnerables en el amor, como para que sigamos idealizando que el atractivo físico en serio nos va a proteger de estas cosas. Pero bueno, esto del amor y la vecina no es lo único que está jodido en la vida de Guy, porque tampoco le está yendo muy bien en la actuación. Le cuesta trabajo aprenderse sus diálogos, parece que además su actuación nunca llega a conmover. Y es que la actuación también implica sinceridad emocional y saber vulnerabilizarse. Y todo se va al carajo cuando se nos presenta al mejor personaje de esta película, mi personaje favorito de esta película, Oswald. Un hombre que tiene la misma condición física que tenía Edward. Su cara está llena de tumores. Sin embargo, la gran diferencia entre ellos dos es que Oswald tiene todo lo que Guy nunca ha tenido, ni siendo un hombre guapo. Una seguridad en sí mismo, una presencia y un carisma. Inmediatamente que entra al teatro, llama la atención de todas las personas que están ensayando la obra, y todos se olvidan que Guy está ahí. Después de todo, hombres atractivos y de personalidad blanda como Guy, hay muchos en el mundo, pero tipos como Oswald, con esa apariencia, con esa expresividad y esa seguridad, no muchos. Oswald es una persona absolutamente memorable y va a ser el tormento de Guy simplemente por ser algo que siempre ha querido ser pero nunca ha logrado, un hombre cómodo en su propia piel.
una de las personas más atractivas que he visto en la vida es una mujer que se encargaba de hacer perforaciones en un lugar de tatuajes y perforaciones al que fui con mis amigas en la adolescencia. Tenía el cabello muy chino y voluminoso. No me acuerdo exactamente qué llevaba de ropa, pero sí recuerdo un suéter holgado, como oversize, muchos anillos en sus dedos y tenía un arete en la nariz que no era una nariz estereotípicamente bella, era una nariz bastante aguileña. Su nariz me recuerda mucho a la de una actriz española que no me acuerdo su nombre, pero que ha salido en películas de Almodóvar. Les voy a poner la foto. Era la primera vez que veía a alguien con una nariz que no era convencionalmente atractiva llevar la atención deliberadamente a su nariz con un piercing. Y yo creo que me impactó mucho porque era muy diferente a los valores estéticos de la sociedad conservadora en la que crecí, que propaga este mensaje de que uno debe de sentir vergüenza por esos rasgos faciales que no son convencionalmente atractivos, que no entran dentro del canon estético. Y gran parte del atractivo de esta mujer era definitivamente su seguridad. El atrevimiento que tenía de decorar una nariz que no era para nada prototípica, el atrevimiento que tenía de llevar su cabello chino y esponjoso en una sociedad como la mexicana que valora tanto el cabello lacio y el cabello peinado con tenazas. Seguro me he cruzado con muchas más mujeres atractivas a lo largo de mi vida, pero yo creo que la razón por la que ella es tan memorable para mí es porque se distingue del resto. Sabía perfectamente qué estilo de ropa le quedaba bien, qué estilo de ropa se le veía bien a alguien con su cuerpo, con su cara. Y creo que esa es una seguridad que solo tienen las personas que se sienten cómodas en su propia piel. Y es muy curioso porque una de las cosas que inmediatamente destacan del personaje de Oswald es su fisicalidad. Es un hombre que no tiene miedo a imponer su presencia en los espacios. No tiene miedo a ser notado. Y lo vemos en su estilo de vestir, que como la mujer del piercing también es muy ecléctico y muy expresivo. Le gusta llevar prendas de colores vivos y patrones llamativos que hacen que la gente lo voltee a ver. Es muy evidente la diferencia en la expresión de Oswald frente a la de Edward, que se viste de forma más monótona y convencional. Oswald, como Edward, sabe que sus rasgos físicos llaman la atención, pero en lugar de avergonzarse de ello, integra su apariencia como parte de su expresión. Dice, pues si voy a llamar atención, lo hago con orgullo, lo hago echándole ganas. Y lo que te transmite con esta actitud es que no le importa si las personas se sienten violentadas o si sienten extrañamiento por su cara, porque él es el que tiene la última palabra sobre su propio valor. Y eso quiere decir que Oswald ha llegado a un nivel de aceptación de sí mismo y de aceptación de su realidad que pocos logramos desbloquear en la vida, que la mujer del piercing también lo tenía muy desbloqueado. La gente que es capaz de llegar a ese nivel de amor propio es porque logran ver la belleza de su individualidad y tomar la decisión de no cambiar nada de sí mismos para complacer al mundo. Es una disposición muy rebelde, pero también muy atractiva, porque nos transmite resiliencia, nos transmite una dignidad y una integridad que no tenemos cuando vamos por la vida temerosos siempre de lo que van a pensar los otros de nosotros. Oswald no parece una persona atrapada en su cuerpo, no se presenta ante el mundo como víctima de su condición. Da la sensación de ser una persona libre de las ataduras de lo que piensa el mundo. Hay un momento muy importante en la película en el que Edward y Oswald van a un karaoke y Edward se impresiona de ver que Oswald se para al escenario a cantar, que tiene los huevos de estar así frente a toda esa gente, y ver esto le provoca crisis interiores y una envidia, porque está siendo testigo de cómo un ser humano con la misma deformidad que él tenía y que tanto le pesaba, que tanto lo limitaba, tiene la capacidad de navegar esa realidad de su deformidad con tanto éxito. ¿Cómo es posible que ese hombre con todos esos tumores sea tan entrañable y carismático? Y la gota que derrama el vaso, lo que hace que se despierten los demonios internos de envidia de Edward hacia Oswald, es cuando descubre que Oswald tiene relaciones afectivas muy significativas con las mujeres de su vida, que ha estado casado, que tiene una hija, que tiene una gran relación con su exmujer. Pero lo que más lo carcome
es cuando se entera que a Ingrid le empieza a gustar Oswald y que ha tomado la decisión de que Oswald lo reemplace en la obra de teatro. Oswald representa lo que Edward anhela pero nunca ha logrado manifestar. Esa seguridad y esa confianza en sí mismo sin importar el estado de su cuerpo. Y el éxito de Oswald desquicia tanto a Edward porque desafía ese discurso mental que ha limitado tanto a Edward hasta este momento. La convicción de que todos los problemas en su vida se derivaban de su apariencia física y que se iban a resolver cuando cambiara de apariencia. Es la misma razón por la que es muy difícil convencer a un incel de que los problemas en su vida, sus problemas afectivos, no se derivan de su apariencia física ni de la cantidad de dinero que tienen, porque eso implicaría para ellos tomar responsabilidad por sus carencias de una forma distinta a lo que están acostumbrados, con un enfoque más hacia la inteligencia emocional, hacia el trabajo de sus traumas y la expresión de sus emociones. El personaje de Oswald en esta película no hizo más que confirmar para mí algo que he estado pensando y sintiendo en los últimos años. Lo mucho que desperdiciamos tiempo y recursos cuando nos enfocamos en perfeccionar nuestro físico, cuando todavía hay tanto que podríamos trabajar en nuestro interior para ser personas más entrañables. Siento que la idea que tenemos de belleza es demasiado concreta. No toma en cuenta que somos seres de construcciones abstractas, que cuando percibimos la esencia de otro ser humano, la percibimos en movimiento, en acción, en la vida. Por eso, algo como la belleza depende de muchas más cosas que solo la apariencia física. No somos fotografías y el cuerpo está destinado a cambiar y a deteriorarse. Nuestra obsesión contemporánea con el atractivo físico y la maximización del atractivo no es una defensa de la belleza como valor estético, sino más bien un esfuerzo colectivo por erradicar todo lo que es distinto. Es una forma de hacer que todos nos terminemos convirtiendo en el mismo tipo de consumidor. Tenía un novio que era otorrinolaringólogo y hacía cirugía estética de nariz. Un día llegué y le pregunté que desde su punto de vista qué le haría a mi nariz para perfeccionarla. Obviamente le dio miedo contestar a la pregunta, pero yo le dije que tenía mucha curiosidad de conocer la perspectiva de un cirujano estético y no me acuerdo exactamente qué me dijo porque usó términos técnicos, pero algo sobre que en esta parte de la nariz tengo un exceso de piel y que también el perfil de la nariz podía mejorarse si se quitaba un bulto que tengo aquí. Y desde ese entonces he reflexionado cómo los cirujanos estéticos están entrenados para ver rasgos particulares de una cara y catalogarlos como defectos si no entran dentro de un canon estético muy específico, que es muy diferente al ojo del artista que, al retratar a su musa, va a crear una obra de arte a partir de su apreciación de los rasgos individuales de su musa. Los rasgos que el cirujano estético cataloga como imperfectos, el artista los cataloga como únicos y distinguibles. Yo creo que si podemos escoger ver nuestra cara desde la perspectiva de un cirujano estético o la perspectiva de un artista, nos conviene mucho más vernos a nosotros mismos desde la perspectiva de un artista, porque el artista aprecia las formas tan variadas de la naturaleza. Todo esto para decir que creo que vale la pena defender nuestro derecho a ser felices, sin importar el estado de nuestro cuerpo. Cultivar autenticidad es mucho más atractivo que intentar ser algo que no somos, intentar ser como los demás. Si parte de nuestro mito como persona, de nuestro lore como personas, incluye experiencias de acoso o comentarios negativos hacia nuestra apariencia física, ¿por qué no hacerlo parte de nuestra poética personal? Porque cuando sufrimos y cuando experimentamos dolor en alguna área de la vida, en esa área de la vida tenemos herramientas para poder empatizar con el dolor de otras personas, para poder conectar desde nuestra vulnerabilidad con otros seres humanos. Y esa identidad que se forma a partir del dolor que se ha logrado trascender, no porque hemos sucumbido a las presiones sociales, sino porque hemos logrado mantener nuestra postura y defender nuestro derecho a ser felices en nuestro cuerpo, es mucho más interesante desde mi punto de vista y más valiosa que la identidad que se forma de una persona que solo ha experimentado el privilegio de la belleza y que, por cierto, también es una reducción
muy horrible decir que las personas hermosas físicamente no experimentan dolor. Creo que más que idealizar esas soluciones que nos ofrecen las cirugías estéticas, el idealismo que sí vale la pena cultivar es el que nos lleve a construir una sociedad en la que los individuos no tengan que cambiar lo que son. En fin, eso es todo por hoy. Espero que este video haya sido una excusa para dialogar conmigo, para debatir internamente conmigo y si están de acuerdo o no están de acuerdo, y si tienen muchos sentimientos y muchos pensamientos al respecto de todo lo que he dicho, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.